pero no una psiquiatría como ahora que no vale para nada, sino una psiquiatría que le permite al terapeuta entrar en el psiquismo del enfermo desde el principio, de inmediato. Es decir, entra un enfermo mental por ahí y todos los que de vosotros hagan medicina ya tienen que ser capaces de entrar a ser eficaces desde el primer momento. ¿Y cómo se entra para ser eficaz desde el primer momento? Pues de la siguiente manera. El psiquismo humano tiene 4 planos. Y hasta ahora, ¿qué es el alma humana y qué es el espíritu humano? Es un arcano, un pozo sin fondo. Vosotros no sabéis si contenéis el psiquismo o el psiquismo os contiene. Es un asunto complejo, desde luego. Pero en la psiquiatría china el asunto es mucho más simple. Se establece de inmediato. El psiquismo humano tiene 4 planos que yo cuento ahora. Y por lo tanto, a partir de ahora mismo podéis empezar a ser terapeutas, casi desde el principio. Desde luego, si estudiáis mi libro de psicología del primer nivel, podéis empezar a ayudar a la gente desde hoy mismo. El alma humana, esa cosa tan compleja, tiene 4 planos. El primero de ellos es el pensamiento, la capacidad de pensar. Todos nosotros estamos pensando constantemente, sin parar. El pensamiento es algo que comienza en una idea que se establece en nosotros y de la que se deriva una segunda idea más rica, una tercera, una cuarta, una quinta. Habitualmente no pensamos más que 3 o 4 ideas. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo sed. Si tengo sed porque se ha secado mi boca, requeriré una botella y entonces tendré que abrir la botella, echarle en un vaso de agua y ponerme. Esa es una idea elemental. Eso es pensamiento blando, pensamiento basura, pensamiento inútil, que no vale más que para arreglar los pequeños problemas de cada cosa. A lo largo del día, todo el mundo está estableciendo pensamientos triviales, banales, y que consisten en qué calor tengo, qué frío tengo, voy a ir, voy a venir, voy a ver la tele, voy a comer, voy a ir, espérame en tal sitio, he estado en una tienda, he ido a Zara, he salido, he entrado, y así se pasa todo el día. Todo eso no vale para nada, nada, nada. Es pensamiento inútil, pensamiento blando. Es muy importante que el ser humano se acostumbre a hacer pensamiento largo, pensamiento crítico, pensamiento complejo, que consiste en establecer un problema, una cuestión, y empezar a deducir de ahí algo, y otra idea, que nos permita meter en esa cadena de ideas todo lo que mi memoria y mi pensamiento ha ido creando a lo largo de toda mi vida. Y finalmente, el pensamiento enriquecido por la memoria acabará produciendo una idea que sea útil, que sea clarificante y que ayude a mí y a los demás. Por lo tanto, pensamiento blando, inútil, pensamiento basura y pensamiento crítico, profundo, largo, productor de luz. ¿Qué es el pensamiento, por tanto? Pues ya lo veis. El pensamiento que empieza en un punto y acaba en una conclusión es un pensamiento saludable. Si es un pensamiento que se disloca y que en la mitad es abstraído y se pasa a pensar en otra cosa, es el pensamiento hiperactivo, el pensamiento falto de atención que tienen tantos niños y adultos, el pensamiento que tiene un enfermo mental, en donde un esquizofrénico corta el pensamiento y le entran ideas completamente distintas que le desbordan y no acaba nunca en una conclusión saludable, nunca. Por lo tanto, el pensamiento, así como los describo yo, lo habréis podido pensar todos vosotros, pero la facultad del ser humano de pensar de una manera sana, se describió ya hace muchísimo tiempo. Hace 250 años, en escritos de Descartes, el nuevo Descartes, aparece una descripción de lo que es el pensamiento como yo lo cuento ahora. Ahora, bien, lo verdaderamente importante es que la calidad del pensamiento sabemos seguro que está ligada a la calidad de la absorción intestinal y que si buscáramos una absorción intestinal correcta, digestión y absorción intestinal correcta, podríamos producir mucha más inteligencia, puesto que no otra cosa es el pensamiento largo y complejo, lo cual sería formidable.
es decir, alcanzar una estimulación intelectual a base de estimular la absorción intestinal específica. Yo tengo preparados para eso. Quien tenga interés en esto tiene que preguntarme por una separata que escribimos que se llama debilidad mental. Y para todos los que sospecháis que tenéis en vuestro entorno alguna persona que no discurre suficientemente, que no es capaz de establecer pensamientos complejos, el disponer de esta documentación es muy claro. ¿Y de qué hay que hacer? El segundo de los planos en los que el psiquismo humano se establece es la imaginación. Pero la imaginación, ¿qué es? Es una cadena de pensamiento, pero no está ligada por la lógica, ni en el nacimiento ni nada. Yo empiezo a pensar. ¿Y la imaginación qué hace? Pues yo estoy solo en un hotel y estoy pensando, y me echo a dormir y empiezo a imaginar. ¿Y qué imagino? Bueno, pues no sé, imagino que estoy con una novia que es Nicole Kidman. Bueno, no es el ejemplo mejor. Nicole Kidman es un catafalco ahí de 1,90, a mí no me interesa eso, no sé. Pero, es decir, me imagino, y va y viene. En realidad la imaginación no está tan mal porque es capaz de abrir el camino al pensamiento. Y en tanto soy capaz de imaginar que, por ejemplo, he visto cuando desayunaba en este hotel, he visto a una pareja en la que la mujer tenía, obviamente, esclerosis en placas. Me hubiera gustado mucho acercarme y explicarle que tengo una opción a lo que le ocurre. Pero la imaginación me lleva a pensar que tengo que perfilar mejor la cura que ya hago para la esclerosis en placas. Porque ya la hago. Pero realmente, ¿qué consigo? Pues consigo cambiar el estatus general de la biología del enfermo, que mejore, sí. Pero realmente hago a que alguien que está sentado en una silla de ruedas se levante y corra, eso no lo consigo. Pues, ¿qué debería hacer? Mi imaginación debe ser capaz de guiar a mi pensamiento en una nueva técnica que tengo que explorar para esa enfermedad. Así que la imaginación no está mal, no está mal. Pero lo verdaderamente importante, si quiero potenciar mi imaginación, es que la imaginación debo saber que está ligada al hígado. Eso es lo verdaderamente importante. Y que ya tenemos fórmulas para establecer una estimulación correcta y precisada en dirección a que el hígado estimulado produzca precisamente más imaginación. Joder, eso tiene una importancia enorme. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 años el hígado se va cansando y deprimiendo, y al cansarse y deprimirse induce una falta de imaginación. Por eso dentro del mundo de la economía se procuran tener gerentes cada vez más jóvenes, porque la imaginación demuestra que es clave en un proceso comercial, y para tener imaginación buena hay que tener el hígado fresco. Pero lo ideal sería que el hígado poderlo recuperar a partir de los 55 años en todos los planos, porque fijaros bien cómo cuando tenéis 18 años los hombres, las mujeres no sé muy bien si les ocurre igual, pero yo cuando tenía 18 años salía a la calle y veía aproximadamente a 1,5 km a 2 kilómetros una sombra que parecía de mujer y que pasaba entre la niebla de una acera a la otra, y basta que pareciese que era una sombra de mujer para que yo ya estaba perfectamente encendido, puesto que la imaginación arrastraba mi sexualidad. Alguna vez, no os lo pregunto, pero alguna vez debo preguntar a mis amigas que me digan si a ellas les pasa como me pasaba a mí, que a los 18 años también se les iba la imaginación en pos de una sombra que parecía de varón. O eso nos pasa a las mujeres, que eso no lo sé todavía. ¿Por qué no lo he preguntado? No lo he preguntado porque no sé, porque tengo tantas preguntas que hacer que esa se me ha pasado. Pero vale. De hecho, lo estoy haciendo ya. Si me queréis responder, ya lo veréis. Joder, es tremendo esto. De manera que la imaginación, un hombre a los 55 años tiene dificultades con la salud de su esposa,
o tiene dificultades sin más y entra en un proceso de añoranza sexual. Pero sin embargo se queda viudo, encuentra a una nueva mujer y de nuevo despierta su imaginación. Despierta su imaginación porque también despierta su hígado. Hígado y imaginación, por tanto, están ligados entre sí. Y es imprescindible, si quiero desarrollar la imaginación, estimular el hígado con fórmulas específicas. Porque yo utilizo una fórmula para el hígado, que es base 4, pero la utilizo para muchas acciones del hígado. Cuando el hígado está debilitado, el tiroides lo paga en forma de hipotiroidismo, subclínico quizás, o verdaderamente clínico, y con necesidad de que tome Eutirox el paciente, si el hígado está. Pero a veces la decrepitud del hígado actúa sobre la corteza cerebral, produciendo falta de imaginación intelectual. Y a veces la deficiencia del hígado induce depresión, porque es muy difícil entender una depresión emocional sin una depresión paralela del hígado. Depresión en su funcionalidad. Un hígado que está aquí, que es un órgano que mide 30 centímetros de alto y que pesa 3,5 kilos, que está ahí y que a veces tiene mucha fuerza y con la edad va perdiendo fuerza, sin más. Y al perder fuerza, todo el metabolismo del hígado, que es muy complejo y que actúa sobre 450 puntos de la periferia orgánica, pues se deprime. Entonces, puedo estimular algunos aspectos del metabolismo del hígado y que por lo tanto el cuerpo lo agradezca y se ponga mejor. Pero uno, para estimular precisamente la imaginación, ¿qué fórmula es esa? Pues en esas estamos. Por tanto, debemos soñar con que el psiquismo humano es manejable como se manejan 4 quesos distintos. Es decir, yo pongo aquí 1, 2, 3, 4 quesos. Un queso de Córdoba, un queso de Navarra, un queso de París y un queso de italiano. Y los pongo ahí. Son los 3. Y debo disponer de un corte que me permita cortar de aquí, de allá, comprendiendo lo que hago. En tanto el psiquismo continúe siendo un laberinto metido en un enigma, entonces no avanzaremos nunca, claro, porque no sabemos ni qué tenemos que corregir, ni cómo se corrige eso. Ya os he dicho que la emotividad humana está ligada al organismo, claramente. Tristeza, alegría, ansiedad, miedo y cólera se hacen con todo el cuerpo. Y los 4 planos del pensamiento del psiquismo humano, que es pensamiento, imaginación, instinto. Detrás de la imaginación viene el instinto. El instinto es una cosa que tienen los gatos y los perros y los insectos y los caballos. El instinto del animal que son. Nosotros también tenemos un instinto. Si permitimos en la conducta humana que sea el instinto el que se imponga, tendré un instinto criminal y colérico que nos explicaría muy bien algunas conductas, temperamentos y conductas criminales que nadie entiende. Y están producidas con todo el cuerpo. El instinto se asienta en los pulmones y cierta funcionalidad de los pulmones exacerbada conduce al instinto. El león, cuando uno tiene un ser humano que tenga el instinto muy desarrollado, entonces se impone al pensamiento y se impone a la imaginación, se impone a la moral también. Y obra como un tigre de Bengala. Cuando un tigre de Bengala pega un zarpazo y parte en 2 a una cabra, en realidad no es bueno ni es malo ni es nada, es un tigre de Bengala, nada más. Es decir, la moral está ajena de este juicio. Estoy diciendo que un ser humano que tenga un instinto demasiado desarrollado va a acabar en una conducta anormal que le llevará a la cárcel, pero el juez no puede determinar la perversión. Simplemente se trata de alguien que tiene un pulmón que produce calicreína, bradicinina, histamina y una cantidad de materiales enzimáticos que, si las produce de forma muy poderosa, estamos frente a una situación que el paciente hace lo que puede, tiene mucho instinto, nada más. Dominar el instinto nos debería suponer disponer de un producto base 2P que enfriara el pulmón hasta cambiar el instinto, hasta que el instinto fuera una fuerza de la naturaleza humana supeditada al pensamiento y a la imaginación.
Y con esa imaginación, con ese control, aparecería una psiquiatría nueva, mucho más factible, mucho más posible. Sí. Finalmente, el último de los planos de la mente es la voluntad. Y la voluntad está asentada en los riñones. Pero cuando digo los riñones me refiero a las suprarrenales. Una persona que tiene mucha aldosterona, que tiene después cortisol y que tiene corticoides sexuales fuertes, establece una potencia endocrina y una potencia emocional que le permite tener voluntad, es decir, capacidad de insistir, de controlarlo, de tener fuerza, de desarrollar, de buscar un objetivo y de conseguirlo. Entonces, a mí me parece que el psiquismo humano, a partir de esta leve explicación que os he dado, constituye un material que es factible controlarlo, mejorarlo, manejarlo, cambiarlo, y que por lo tanto induce a una psiquiatría mucho más desarrollada, mucho más humanizada, mucho más eficaz. Todo eso se explica en este libro. Después, bueno, por lo tanto, el primer nivel es un instrumento que le permite a cualquiera acceder a un conocimiento médico y a una práctica médica importante. Después viene el segundo nivel que os describo en un minuto. El segundo nivel, yo he escrito 13 libros de medicina, uno por cada especialidad. El primero que escribí fue el del sistema digestivo, que es este que está aquí. Y aquí se describen todas las patologías que un ser humano hace, desde la boca hasta el canal rectal. Todas las hepáticas, todas las pancreáticas, todas las esplénicas, todas las intestinales, del intestino delgado, todas las del intestino grueso, las del ciego, las del apéndice vermiforme, las del estómago, las del esófago. No creo que falte ninguna. En realidad no es un mérito. El mérito que tiene es que yo enseño las desarmonías. ¿Qué ocurre en un ser humano cuando el hígado es muy fuerte pero la vesícula biliar no es tan fuerte? Cuando el hígado es muy fuerte, produce una cantidad de enzimas y de bilis muy fuertes que caen por el conducto hepatobiliar a la vesícula biliar. Y cuando llegan a la vesícula biliar, si cae mucha cantidad de ese producto y es muy fuerte, irrita la vesícula biliar, la mucosa interna, como es natural. Y si el hígado es muy fuerte y la vesícula biliar no es muy fuerte, el hígado ataca a la vesícula biliar y produce, lo primero de todo, piedras en la vesícula. Pero también puede producir una irritación determinada desde que se nace. Y esa irritación está en la base del autismo. Y no hay un psiquiatra infantil que pueda entender el proceso del autismo si no entiende esta irritación de la vesícula biliar. Lo mismo ocurre cuando el hígado es muy fuerte y el estómago es más débil. Cuando el hígado es muy fuerte en su metabolismo y el estómago en su mucosa es más débil, la agresión del hígado con la bilis que produce muy cargada de enzimas entra por el colédoco, va al estómago y al duodeno. Y cuando llega al estómago lo irrita y produce gastritis. En una ciudad como esta que tiene 400.000 habitantes hay al menos 100.000 que tienen gastritis crónica hoy, año 2002. 100.000 personas afectadas del estómago que van al médico y no les dice, jamás le hace nada. ¿Qué le van a hacer? Le dan omeprazol, un protector de la mucosa, pero nada de curar. La medicina ha desatendido ya el curar una gastritis. Considera que es una lesión inflamatoria en la mucosa del estómago que se produce por tantas causas que la medicina no puede entender cuáles son. Siempre que el hígado es muy fuerte y el estómago es un poco menos fuerte, se producirá hernia de hiato. Y se producirá una gastritis con hernia de hiato. Y por lo tanto debe haber un artificio que al terapeuta le permita demostrarse que es el estómago quien agrede, que es el hígado quien agrede al estómago, y por lo tanto contar con un preparado en el que frena la actividad excesiva del hígado, estimula la fuerza del estómago y se quitan las gastritis siempre a la primera. Claro, no porque esto sea un milagro, sino porque simplemente hacemos lo que hay que hacer. No tiene ningún mérito, ni ninguna gracia, ni nada. Simplemente se hace lo que hay que hacer, nada más. No lo digo como colocándome una medalla. El hacer buena medicina no tiene que pagarse con nada especial. Pues yo hago medicina como quien cose, como quien va en auto, como quien tose, pues sin más.
Y no hay que pagarme nada especial ni nada. De hecho, yo no acepto regalos, nada, ninguno. Solo los que se hacen con la mano al enfermo. Y me regalan todos los días cosas sencillas que se puedan hacer con la mano. Eso es la idea. El pan, el chorizo, el vino, el aceite. ¿Qué hacemos? Eso sí lo acepto. Las patatas, el arroz, alubias blancas, alubias verdes. Eso sí, quiero que me regalen porque me están regalando algo del corazón de quien lo hace. Algo que han hecho con sus manos. Eso no tiene precio. Hay un joyero que, como no le acepto nada, más que lo que hacen con las manos, pues me hace un emblema. Es un joyero argentino formidable. Y me hizo esto, el emblema de la medicina. Lo hizo con su mano. Y por eso lo he puesto ahí. La doble serpiente. Por tanto, en el segundo nivel hemos hecho 13 libros, uno por cada especialidad. El primero es el de sistema digestivo, donde se estudia la fisiología de la boca, del esófago, del cardias, del estómago, del fundus, del antro, del píloro, del intestino delgado, del duodeno y del íleon, y finalmente del ciego y de las asas ascendente y descendente, y del transverso y del canal rectal. Ahí está todo descrito. A mí me parece que pasar del primer nivel al segundo nivel supone hacerse médico de verdad, conocer las patologías. También hay un libro pues, de todo, de dermatología, de neurología, de otorrinolaringología, de neumología, de cardiología, de pediatría, de todos, dermatología y bueno, pues ginecología y de todo. Y lo vais estudiando. Mis médicos tienen esto en la mesa siempre. No se lo saben de memoria, ¿cómo se van a saber? Joder, 13 libros de memoria. Lo tienen ahí. Cuando viene el paciente, pues estudian delante del enfermo, se estudia, se va mirando. Lo importante no es lo que yo digo aquí, sino la elaboración de lo que yo digo aquí hace el terapeuta. Solo con estos libros, si se saben de memoria, mejor. Como 13 libros no hay quien se los aprenda, pues hay que disponer de una documentación para poder cada día hacerlo. En mis clínicas se trabaja de 9 a 5 de la tarde solamente. Se ven 12 enfermos diarios. De 9 a 5. A las 5 de la tarde se para. Y todo el mundo se queda, se van los enfermos y se quedan los médicos discutiendo los enfermos de los demás. Es decir, todos los enfermos que ha habido en la clínica se tratan, se discuten, se debaten. ¿Qué le has mandado? ¿Por qué le has mandado esto? ¿Has tenido en cuenta este plano? No. Llámale por teléfono, pregúntaselo. Entonces, dentro de 20 días hay que hablar con él. El enfermo no llama, tú llamas al enfermo y le dices que cómo ha cambiado de tal síntoma que tenía, de tal dolor que tenía, de tal plano de su enfermedad, los avances que ha habido y los que no ha habido, para insistir corrigiendo la cura. Es decir, de 9 a 5 enfermos, de 5 a 8 o a 9, debate de los enfermos que hemos tenido en el día o que haya habido los días anteriores. Se sigue al enfermo de una manera integral, absoluta. Así es como queremos hacerlo. Hasta la fecha lo que ocurre es que en mis consultas se ha desbordado eso. Viene gente del mundo entero y no hay manera de controlarlo. Pero creo yo que en un plazo breve de tiempo cada una de mis clínicas pues va a tener eso. Cada una de las que se vayan haciendo puede hacer una clínica cualquiera, como sea. Tan solo hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo honradamente y bien. Con precios baratos, con una intensidad en el estudio exhaustiva, completa. No hay que tener vacaciones nunca. Se trabaja 6 días a la semana. Pero en realidad hay que trabajar todo. El director de mi clínica trabaja todos los días. Yo trabajo todos los días. Y no considero que trabajar sea una cosa especial a no trabajar. Yo no entiendo eso. ¿Qué pasa con trabajar? Hay que dormir a gusto bien y descansar, hacer gimnasia y trabajar todos los días. No hay que jubilarse nunca. La palabra jubileo es nefasta, no tiene sentido. Se jubila un minero y se jubila un labriego y se jubila uno que se marcha a pescar el bacalao a Terranova y se está 6 meses ya lejos de la familia. Ese sí tiene que descansar. Pero un médico no descansa nunca. Se muere con un enfermo delante.
Yo le digo a mis hijas que trabajan conmigo y a mi mujer que yo me voy a morir